5 Monde, 16 Anatoly y 12 Carlos. Y por parte de Rivas Carama con el 13 William, 1 Dani, 11 Jorge, 10 Alex Egea, 19 Alex, 6 Asen, 7 Adri, 3 Pilas y 14 Chicha. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la playa de Calarreona, bienvenidos a la segunda división masculina del fútbol playa español. Vivimos en la tarde de hoy el Alicante Sun frente al Club Deportivo Rivas Carama. Vivimos un auténtico partidazo entre dos equipos. En la tarde de ayer cosecharon sus victorias por parte del equipo Alicante Sun, el equipo de verde. 1-5 frente a la Unión Deportiva Collerense. El equipo madrileño, el Rivas Carama, ganó 8-4 al Mazarrón, que acaba de perder 9-3 frente al Barcelona Beach Soccer Club. 10 Javi Ruiz, 9 Parra y 2 Calleja. Ahí vemos al equipo del Jarama haciéndose las fotos. El árbitro de la contienda hoy al borde, como decimos, de la playa de Calarreona será el colegiado Mario Sánchez Sancho. Aquí en la región de Águilas tenemos ahí al capitán del Rivas Carama, a Jorge, el dorsal número 11. Y vemos ahí también y campo número 2, el que queda a la izquierda mirando al mar, por parte del Alicante Sun FC. Suerte a los 4 equipos. Vemos allá a los futbolistas del equipo, a los de Ángel López Torres, al equipo que parte como local, en este caso el Alicante Sun, vestido de verde, como decíamos. Vemos a Jabel, vemos a Nico. Y el partido que está a punto de comenzar. Vamos allá con este partidazo, 6:30 de la tarde. Arranca el partido, viene el Capi descargando ya la primera aquí a la parte derecha sobre el guardameta, sobre Massa. Viene la primera de Massa, parte derecha, incorporación del 16. La pisadita, se quiere hacer hueco, el remate. Primer remate a saque de esquina. El balón segundo palo, el remate del Capi. La va a sacar como puede ahí Adri. Vamos a ver la segunda jugada, la estampa también en la parte frontal de uno de los futbolistas del Rivas Carama. Venía Jorge aquí a recuperarla, balón directamente al campo rival. Y el Capi jugando atrás, de nuevo sobre Massa. Primeros compases de partido, primer minuto dominando el Alicante Sun. Balón por arriba. Se lo queda William. Tiene que sacar ya, atrapa Massa, de portero a portero. Y del cambio de pelota, en este caso Massa.
Balón que pone en juego Jabel para Massa. Massa abriendo. Parte izquierda. Sobre Nico. Este de nuevo para Massa, que viene desde atrás. Balón para Nico. La puede meter dentro del área el Capi. Y el primero no. Lo salva sobre la línea. In extremis Alex. Viene abajo a quedársela William y la pone ya rápido en circulación. Adri encarando parte izquierda. Se la quiere levantar. Viene Adri. No puede batir ahí a Massa. Balón para el Rivas Carama, para el equipo madrileño. Y lo vemos. La peinadita del capitán era buena. Y cómo Alex llega in extremis a salvar esa pelota. Disfrutando aquí del fútbol playa. En la playa de Calarreona, en Águilas. Música de Bad Bunny de fondo, Massa. Golpeo de Massa. Directo también ahora sobre William. Los porteros muy protagonistas en estos primeros compases de partido. De momento sin que se mueva el marcador. 0-0. Aguantando la pelota como puede Jabel de espaldas. Dejando sobre Massa. Massa que levanta de nuevo la pelota. La pone sobre el capitán. El pase es bueno. Y el primer tanto del partido. Golito de Nico. Buen golito en este caso. Y hay cambios. Muchos cambios, ¿eh? Entra directamente, prácticamente un equipo nuevo. Entraba Dudu, entraba Cam. Varios futbolistas, pero ahora la réplica del Rivas Carama. Barrera de 3 del Alicante. Golpeo directo que se viene por parte de Jorge, del capitán. Jorge que pide un poquito más de distancia. La barrera del Alicante San. 3 minutos ya consumidos del primer tiempo. Viene Jorge. Abriendo parte derecha. En el Rivas Carama la puede perder y la pierde. La presión. Alex ahora filtrando esa pelota. No podía. Viene abajo Cam. Piden falta, pero balón para el equipo madrileño. William en largo. Buscaba, pero... Uy, cuidado ese bote. Massa que juega rápido, sin perder el tiempo. Abriendo, venía quien la ayuda también. Viene Massa, viene Dudu, ahora la tijera, la va a sacar y es Alex Gea el que quiere montar el contragolpe. Viene el 10, Alex Gea, ¡qué golazo! Golazo de Alex Gea, corazoncito a la cámara. Celebración con rabia del 10 que la colocó a las mil maravillas con la pierna izquierda, ¿eh? Hay que ponerla ahí. Al tornillo, que dirían los de fútbol sala. Golazo de Alex Gea, 1-1. Por tanto, partido movido de momento. 4 minutos, 2 goles. Balón a la derecha. ¡Qué golazo! Sí, señor. De Alicante San Fútbol Club. Golazo del dorsal número 20. La jugada ensayada, la picada y la ejecución perfecta al primer palo. Poquito podía hacer ahí William.
A ver esa jugada. Viene ahora el Rivas Jarama, que de nuevo se ha puesto por debajo en el marcador. 2-1 para Alicante Sun Fútbol Club. Ojo el remate. Abajo. Salvando el remate de Dudú. Estuvo William, que de nuevo la quiere poner en juego y la pone. De cabeza Dudú, la deja para que Massa atrape de nuevo esa pelota y la ponga rápido a la izquierda. La tijera es buena, puede haber una segunda, no la va a haber en este caso. Ojo ahora, se animaba otra vez Dudú, pelota para William. El Jarama buscando conectar 2-3 pases, pero le está costando. Mucho balón por arriba. Y de nuevo aquí los toques de Massa. Mucha calidad ahí del japonés. Viene desde atrás. Incorpora la parte izquierda. El remate que no va a llegar. Viene ahora desde atrás. Saliendo Alex. Es buena, es buena, es buena. Se la dejó atrás. El goleador. 3 goles ayer frente a Mazarrón. Y ahí la levanta Dudú. Se quería girar Cam. La presión ahí del capitán Jorge. Massa que la deja marchar directamente fuera. Cambios de nuevo, entra Nacho. Y me pareció ver entrar también a Riota, pero ahora lo confirmaremos. El golpeo de Massa directamente fuera desde muy atrás. Lo intentó, era bastante difícil. De cabeza venía desde atrás Nico. Ese balón que va a salir por línea lateral va a ser saque para el Club Deportivo Rivas Jarama. 6 minutos ya consumidos del primer tiempo. 2-1 a favor del equipo alicantino. Como decimos, ayer ganó 1-5 frente a la Unión Deportiva Collerense, que juega luego a las 8. Definiendo ya las primeras jornadas de este grupo A de la segunda división masculina de fútbol playa, empezando a sumar los primeros puntos. De momento sin empates, en el grupo A me refiero. Sin empates que lleven al tiempo extra. Y viene desde atrás el golpeo. ¡Qué golazo de Massa! ¡Qué golazo de Massa! Cae el tercero del Alicante Sun. La jugó perfecta el guardameta desde atrás. No le salió nadie a Chicari con el bote. Fastidiando ahí a William, que poco podía hacer. Gran golito del guardameta. Le felicitan los compañeros. Cambios también en el Rivas Jarama. Entra Pilas. 2 golitos ayer de Pilas. Y la prepara el goleador, Alex Gea. Vamos a ver. Igual se anima. Atrapa ahí Massa con seguridad. La levanta de nuevo, goleador hace apenas unos minutos. 4:50 para llegar al descanso. Arriba Alicante Sun, que se está gustando en estos minutos, siendo bastante superior al equipo madrileño y provocando ahora una falta buena también para sus intereses, para golpear de forma directa a orilla de la playa de Calarreona. Lo estamos viviendo, el equipo de Ángel López Torres ganando por 3-1 al Club Deportivo Rivas Jarama, al equipo madrileño, a los de Miguel Hernández Sánchez. Balón parado ahora para el equipo alicantino. La coge con mimo. Preparado Jabel. No, va Nico, va Nico. Vamos a ver, Nico preparado. 3-1 para poner más distancia en el marcador. La manda fuera. Golpeo directo, pierna izquierda. Mientras suena Stromae de fondo en el campo. En el campo 2 sonando Stromae.
Papaute. Balón arriba, William que no sale. Uy, se giró, pero se le hizo un poco de noche ahí al dorsal número 6. Pedía algo más ahí. Balón que intenta meter dentro, vamos a ver. La repele directamente fuera el Lucas. Balón de Masa. Reclama falta, Alicante no hay de momento. Sale Rivas desde atrás, buscando ahí a Pilas, que buscaba área. El balón en profundidad es bueno, pero acaba en las manos de William. Balón que sale desde atrás, el golpeo, bien William. Balón en la parte derecha. El gol, ahora sí, por parte de Alicante. Esperaba Carlos Romero al segundo palo. La puso rápido. Y la tijera es buena. La celebración ahí. Buen golito, 4-1, Gol de Riota. Gol de Riota de tijera. Y se le está poniendo muy cuesta arriba, a Rivas Jarama el partido. 4-1, como decimos en el primer tiempo. 2:40. Sale desde atrás con todo. El remate de nuevo tiene que intervenir William. La pelea desde atrás. Cuidado esa pelota atrás. Riota buscando el segundo. No puede. La presión ahí intensa. Juega Riota. Balón para Carlos Pérez, la pone arriba, vamos a ver, la tijera, se animaba de nuevo con todo Riota, que claro, después de ese gol, pues está animado, claro. Piden manos, dice el colegiado que nada, se interna por dentro Adri, el golpeo, la pelota vamos a ver, se pide de nuevo manos. Salvaguardando ahí el capitán. Balón al segundo palo. Se pasea por la línea. Con seguridad y Jorge dando ese pase de no seguridad precisamente. La atrapa Carlos. Y se lleva el golpe el compañero Carlos. Se lo ha llevado. Vemos aquí la jugada repetida. Se pedía mano. Y aquí la jugada a punto de ser el quinto, La salva Jorge. Pues la falta para Alicante, libre directo, 1:34 para llegar al descanso del primer tiempo. Volando está pasando el tiempo aquí en la playa de Calarreona. Viene desde atrás Nacho con fuerza para golpear esa pelota. Pone paz el colegiado. Bueno, pues paz y orden. Cartulina amarilla para Adri. Primera del partido. Se la anotamos al 7 del Club Deportivo Rivas Jarama.
El golpeo de Nacho. Viene botando el remate. Lo buscaba el rechace de Riota. De nuevo para formar Jorge. A ver qué hace Jorge. La recuperación es buena. La quiere levantar. No puede. El balón atrás. ¿A quién le queda? Al capitán. La recorta el 9. Vamos a ver. Riota desde atrás. El balón rebotado. Viene botando con mucho peligro. Saque de esquina para Alicante de nuevo. Bueno, rápido. Uy, el banderín, madre mía. Pide perdón Riota. Ha golpeado, y con el pie ni se ha inmutado Riota. El balón que le iba a la cabeza, el banderín que le iba a la cabeza a Alex Gea. Un Alex Gea que marcó el primer gol del partido. Se adelantaba Rivas, pero 1-4 ahora mismo. Tienen que venir los técnicos a montar de nuevo el banderín. 1 minuto y 2 segundos para llegar al final del primer tiempo. Balón arriba, vamos a ver. Viene Pilas. Quería rematar, no lo consiguió. Tapaba el capitán. Nacho que juega atrás. Uy, cuidado, el gol en propia. A punto de llegar. La coge rápido Carlos Felino. Uy, qué bueno el sombrerito. Puede ser una definición tremenda. Viene. La prepara la de chilena frente a un William que, claro, está dentro del área. No ocurre nada. Puede hacerlo perfectamente. Viene atrás Nacho. La levanta parte derecha, quiere rematar. La chilena que ahora no sale para Alicante. Últimos 20 segundos de lo que queda de este primer tiempo. Frustrado ahí Adri con ese golpeo lejano, sin mirar el robo delante del guardameta. Quería golpear Pilas. Atrapó Carlos. La pone rápido, puede ser la última para Alicante en este primer tiempo. Balón dentro del área. Acaban las manos de William. 5 segundos. Y esto llega al final del primer tiempo. Se acaba la primera parte entre un Alicante Sun Fútbol Club que ha marcado 4, Rivas Jarama 1. Duro resultado para los de Miguel Hernández Sánchez, pero todavía quedan 2 tiempos. Volvemos enseguida. Y descanso también en el campo número 2 en el partido que están disputando el Alicante Sun y el Rivas Jarama. Con victoria momentánea para los alicantinos por 4-1. Y en el campo número 1 ya lo saben, Black Wolf Academy 0, Spartan 0. Y a punto de comenzar el segundo de los 3 tiempos de este partido correspondiente a la jornada 2 en el grupo A, el grupo norte de la segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Playa.
Preparados ya para vivir el segundo tiempo de este Alicante Sun Fútbol Club, Club Deportivo Rivas Jarama. Marcha 4-1 después del primer tiempo en el marcador. Playa de Calarreona a punto de llegar a las 7 de la tarde. Vamos con el segundo tiempo. Tiene tareas Rivas Jarama para remontar el primer remate, que lo quería el Capi, lo quería Jorge. Hay cambio de portero también en el Rivas Jarama. Entra Dani, que la manda directamente para que salga con todo Carlos. Lo pone en disposición del remate de Carlos también, que se lleva la peor parte. Se lleva Carlos la peor parte. Salió Dani con todo. Vamos a ver si ha habido penalti finalmente. Vemos la jugada repetida. El lanzamiento de Carlos a Carlos. Y sale con los puños Dani. Va a ser falta finalmente para Rivas Jarama desde atrás. El guardameta que también se hizo daño, evidentemente, en ese remate con el pie. ...11:40... Suspira Jorge, el capitán de Rivas Jarama, conscientes de que tienen una tarea difícil. De momento, haciendo ahí migas también en la banda con Tito. El remate directo, muy desviado. En este caso, balón que intenta ganar y lo hace Alex para atrás. Vamos a ver, Jorge. Taconazo es bueno, se la devuelve a Alex. Puede golpear el 19. Uy, muy alto. Se la jugó ahí, no era mala la idea. Vamos a ver ese balón, el remate de cabeza, que era bueno de Jabel. Lo encontró ahí a Carlos. Y la pone Dani rápido. Directamente de portero a portero. Carlos de nuevo con la mano a la derecha. Aguantando su tocayo. De nombre, claro. La saca ahora desde atrás. Puede golpear Jorge. La va a perder Nico. Punto de marcar el quinto Alicante Sun, que se está gustando. La levantó aquí Tito. Qué calidad. Y al palo, a la madera, que la estampa. La vio pasar Dani, pero no se inmutó demasiado. Y viene Cam. El recorte es bueno para Jabel. La levanta el 11. Segundo palo. Uy, muy difícil ahí para Dudú. Era difícil y ese balón que marcha directamente a la posesión rival, al equipo madrileño. 10 minutos restan del segundo tiempo. Venía hacia adentro con el remate Adri, que se lamentaba de lo ocurrido. Para Monde, vamos a ver, se la quería llevar, no lo permite. Ahora Rivas Jarama con la presión. Lucas, sigue Monde. Levanta balón a la derecha, vamos a ver, hay caída, no se señala la falta. Y a correr ahora Rivas Jarama con la posesión, quiere montar el contragolpe, golpeo directo, rebote que favorece a quién, al remate otra vez de Alex, persiste Adrián. Balón dividido, ¿quién se lo lleva? ¿Quién se lo lleva? No sale por línea lateral. Y Nacho, que sin prisa la quería levantar Nacho, la puede perder. Presión de Lucas, abajo con todo, incluso con la cabeza. Va a ser falta finalmente a favor de Alicante Sun. Jugará Nacho.
Vemos ahí a Asen también preparado en la banda para entrar. Indicaciones de Miguel Hernández Sánchez, que no le gusta demasiado, desde luego, lo que está viendo. Muy punzante, muy vertical, muy agresivo Rivas. Perdón, Alicante San. El golpeo de Nacho directo. Abajo Dani. Intenta salir de atrás, la presión de Dudu. Balón fácil para Dani, que la ponía directamente hacia el costado izquierdo, pero no había nadie esperando ahí en la banda. Viene con todo a la permuta Cam. Hemos repetido el zurriagazo ahí de Nacho, optó por palo corto. Balón por abajo. Potente, claro. Pero no surtió efecto. Otra vez Nacho, vamos a ver. Restan 8,5. Alicante San controlando el partido con bastante facilidad. El golpeo de Carlos directamente fuera. Eso es 4-1 a favor del equipo alicantino. Pero la sensación también de que están controlando ahora mismo el encuentro, que las ocasiones siguen cayendo del lado del equipo verde. Y que sin demasiada presión, sin demasiada sensación de apretar al rival, pueden incluso seguir aumentando la renta o por lo menos conservar estos 3 goles de diferencia. Balón a la parte izquierda, recibe Dudu a la media vuelta y al larguero. Lo que veníamos comentando. Insiste ahí Alicante San con la calidad, con la envergadura de sus futbolistas. Sigue optando por el juego directo y le sale muy bien. Carlos directamente para Dudu. Se revuelve Dudu, que bien lo hizo. Y qué golazo de Dudu. Cae el quinto de Alicante San. El primero de Dudu en la tarde de hoy. Qué golazo. Es un gol tremendo, ¿eh? Con dedicatoria, ¿eh? Letra A. Mirando ahí a la cámara. De Mario Ruiz Sánchez. Después de ese larguerazo, que lo veníamos diciendo. Está apretando ahí Alicante San. Y haciéndose ahí fuerte la pelota de Alicante San. El rebote va a ser el segundo de Rivas, que viene con la réplica. Viene firmada en este caso por Asen, recién incorporado, lo veníamos diciendo, estaba ahí en la banda esperando. El remate de Asen para adentro. Recorta distancias en este caso, así que 5-2 para Alicante San. Rivas Jarama, que no deja que se aleje a más de 3 en este caso. Renta máxima que ha tenido el equipo alicantino en el partido de hoy. Vamos a ver. El balón por arriba. De cabeza despejaba otra vez Lucas. La puede tener a Rivas Jarama. Casi a puerta vacía Adri buscando el 5-3. Se lamenta el 7. Ha vuelto a entrar ahí, como vemos, Massa. En la portería. Balón para el equipo visitante, para Rivas. La va a perder. La presión ahí asfixiante, no para. El bueno de Monde. Disciplina, Massa. Jugando desde atrás Alicante San al ritmo de la música. 6,5.
cerca de llegar al ecuador del partido. Marcador contundente y a la media vuelta. Lo intentaba otra vez Carlitos. La pierna izquierda se revolvía muy bien ahí dentro del área, pero se lamentaba de haberla mandado fuera, es así. Y ahora el despeje prácticamente de Jabel. En saque de banda, en este caso para Club Deportivo Rivas Jarama. Balón interior, vamos a ver a quién le queda. Le va a quedar a Massa. Saliendo desde atrás Jabel. Balón directo, se va a marchar fuera. Balón fácil para Dani, que tampoco se lo piensa. Jorge, el capitán que devuelve. Le cuesta mucho llegar a campo contrario a Rivas Jarama. Con facilidad el balón transita por parte de Alicante San. Corre el tiempo también, a su favor, por supuesto, con este 5-2. Jorge cae al suelo, pide la falta. Bueno, hay remate. Vamos a ver qué se ha señalado. Creo que es la falta, Sí, creo que es la falta. Acabó el remate en gol finalmente, pero se había señalado la falta. No se había pitado, no se había escuchado el pito, pero parece que se había señalado. Vemos aquí repetida el golpe en el talón sobre el Capi, sobre Jorge. La pedía el guardameta Dani, Se la han señalado finalmente. Pues va Jorge, Ojo que va Jorge. Ojo que va directamente Jorge a golpear el capitán. Es buena. Golpeo, pierna derecha, le pega Jorge. Botecito fuera. Se marcha desviada. Restan 5 del segundo tiempo. Y Massa que la pone ya en largo. De cabeza repele precisamente el capitán. Adri. Viene Adri. El golpeo sencillo de rebotar. Pilas que no se lo piensa. De nuevo para Adri. Está amonestado. Recuerden el 7. Levanta Jorge. Balón interior. Se quiere hacer el hueco. No va a llegar en este caso Alex Gea, que la buscaba por el otro lado. Y ahora es Nicol, que se quiere hacer un hueco. Le leyeron las intenciones. Cuidarse, balón hacia atrás, a punto de complicarse Alicante San de forma innecesaria. El remate de cabeza de Jabel directamente a las manos de Dani, que la pone rápido. Vamos a ver. Tiene en el segundo palo solo, no lo vio. Pilas. Tenía un compañero solo en el segundo palo. ...35 minutos desde que arrancara el partido a las 6:30. Ligera hora buena de intento de Adri. En cambio restan ya 3:48. Se acaba el tiempo del segundo tiempo para el Club Deportivo Rivas Jarama, que no está cosechando probablemente el marcador que le gustaría después de haber ganado ayer a Mazarrón 8-4. Alicante San desmarcándose como un año más uno de los grandes favoritos en el grupo A de la segunda división fútbol playa masculino. Y el golazo, doblete de Massa, que lo celebra. Es un golazo otra vez, la misma le dejan desde atrás. Y el guardameta, que tiene un guante en el pie para ajustarla. Y la vuelve a hacer desde atrás Massa. 6-2 para Alicante. Empieza a ser contundente el marcador. Y difícil de remontar para Rivas Jarama, que no pierde desde luego la esperanza y la va a tener ahora con Jorge. Golpea del Capi, que hace el amago, que se quiere hacer el hueco, cae al suelo, falta. Se quejaba Anatoli, pero la falta señalada es para Jorge. Golpeo directo para Rivas Jarama. Posibilidad de nuevo. Pasó en el anterior gol de Alicante San. Gol de Alicante San y jugada seguida, gol de Rivas Jarama. Así que posibilidad de nuevo de no mandar una distancia más larga de 3 goles por parte de Jorge, del capitán.
Vamos a ver. Disputas aquí y cartulinas amarillas por doquier para el capitán, para el 9 de Alicante San. Tiempo que, bueno, es verdad que en este caso está parado, ¿no? En el fútbol playa, pero que corre a favor de un Alicante que tiene una buena ventaja. Vamos a ver, Jorge. La prepara, la ajusta y el gol de nuevo. El capitán Jorge también lo celebra con una A. Gol del capitán, gol de Jorge que la ajustó ahí a la escuadra de un Massa que salió y no pudo verla, así que 6-3. De nuevo no dejando que la distancia sea mayor de 3 goles de diferencia. Y en juego aún también el segundo tiempo del partido que están jugando en el campo número 2 el Alicante San y el Rivas Jarama. Faltan algo menos de 3 minutos para que acabe el segundo tiempo y el resultado es de Alicante San 6, Rivas Jarama 3. Ahí lo han escuchado por megafonía, la chilena también que venía ahora. Las ganas de Alicante San de distanciarse de 4, Massa que la atrapa, 6-3 en el marcador, por debajo de los 3 minutos para llegar al último descanso, a la última pausa. Buscaba el hat-trick de la tarde Massa. Desde atrás, buena la jugada otra vez. Ahora sí le encimó, en este caso era Alex quien venía a encimar, pero se acaba golpeo de nuevo el guardameta y Anatoly que se quiere hacer ahí el hueco. Insiste una más, pero Dani va abajo y le dice que por aquí ya está bien. Barriendo desde atrás Monde. Apurando en línea de fondo, aparece Dani, por supuesto, para quedarse ese balón. Massa con los pies, la pone rápido en juego. Alicante San que le interesa ahora que corra el tiempo. Nacho para Massa de nuevo, la puede hacer Massa, otra vez para Nacho. Nacho con la pierna izquierda incorporando. Y como decimos al equipo alicantino que ahora le interesa que el marcador vaya cayendo, que llegue lo más rápido posible al término del segundo tiempo. Marear un poco el balón de un lado a otro. Mientras que Jarama arriba quiere golpear y materializar lo más rápido posible y el máximo posible de ocasiones. Balón para Dani. 1-20. Directamente, ahí lo veis. Los balones directos de Rivas Jarama. Mientras que Alicante San intenta combinar un poco más. Que corra el tiempo. Y que acabe este tiempo. Se le señala ahí el libre directo a favor al conjunto alicantino. Y por tanto penalti para Alicante San. En busca del séptimo tanto. Colocándose los futbolistas. Dani bajo palos. Y preparado para el golpeo. Javel en busca de su primero de la tarde. Viene Javel, el golpeo para adentro. Engañando al guardameta. Primero de Javel, séptimo de Alicante San. En la tarde de hoy. Duro correctivo el que está imponiendo el cuadro alicantino a falta de un minuto para que lleguemos al último descanso. Son muchos los goles que están cayendo ahora mismo. Rivas Jarama en busca de recortar el marcador. Último minuto, el remate de Dudú. Llorando. Entró el gol de Dudú que pide perdón
por cómo entró esa pelota, pero cae el octavo. Segundo en la cuenta particular de Dudu. Octavo de Alicante San en esa contra, haciendo daño al marcador, haciendo daño a Rivas Jarama. El contragolpe perfectamente llevado por Dudu y ahí el bote que le ayuda en la definición. Gol de Dudu. Celebrando en este caso con la S, muchas dedicatorias a las parejas en el partido de hoy. Suena Bad Bunny de fondo, 40 segundos. Música melancólica en este caso. El remate ahora, bueno, sobre la línea. Massa. Engañaron ahí con el saque de banda al guardameta nipón, que salía a robarla, pero apareció un futbolista al primer palo. Al intento de remate se gira el golpeo, lo estampan en Jabel. Últimos 10 segundos de esta segunda parte del Alicante San. Rivas Jarama, van a quedar todavía 12 para la conclusión del partido. Hay falta, a falta de 2 segundos, falta para Alicante San. Ahí lo veíamos, la tijera de Cam, se lleva el golpe. Golpeará directamente Cam, de hecho, viene Dani a pedir un poco, no sé si de piedad, por el hecho de señalar esa falta al minuto del partido. El marcador también duro ahora mismo para Rivas Jarama, pero se prepara Cam, buscando también inaugurar su marcador. Sale Dani a hacerse grande. El golpeo de Cami. Nos vamos al descanso. Cam, la paró Dani. Y no hay tiempo para más. Segunda parte concluida, 8-3. Un duro marcador para Rivas Jarama. Muy positivo para Alicante San Fútbol Club. Descanso, pausa de 3 minutos. Y volvemos con el último tiempo.
Bueno, pues vamos allá con el último tiempo, tercer tiempo de este Alicante San Rivas Jarama. 8-3, como decimos, marcador todavía difícil, pero no pierde la esperanza. Rivas Jarama, afrontamos, como decimos, los últimos 12. Y a partir de aquí, analizar. Pero Alicante San, que tiene pinta que va a sumar 6 de 6 en estas primeras 2 jornadas. Mañana, ya saben, también hay jornada. Y el domingo también, las 4 primeras jornadas aquí en el canal de la Real Federación Española de Fútbol. ¡Qué bonita la triangulación y el golazo de Anatoli! Golazo tremendo. Muy bonita la definición, el pase directo de Carlos, leyendo perfecto lo que pedía la jugada, interior, palo largo. Ajustado, es el 9º tanto de la tarde para un Alicante San que se está dando un festival, ¿eh? Se lo está dando en el día de hoy. Viene desde atrás Jorge buscando la réplica. Balón desde atrás. Va a ser. Pues libre, directo y amarilla para Alex Gea. Libre directo para Alicante San. Esa mano que iba directa al área. Y va a ser penalti. Pues vamos a ver. Posibilidad para Nico de poner el primero en su casillero en la tarde de hoy. Ha entrado de nuevo William. Nico, el 10º. El 10º para Alicante San Fútbol Club. Primero para Nico en la tarde de hoy. Definiendo fácil, pierna izquierda. A la derecha, se echó a la izquierda. El 13, William. Y dándose un recital absoluto. Alicante San. Jorge, el golpeo directo. Marcha afuera. Será saque de esquina para Rivas Jarama. Preparado con el 10, Alex Gea. A ver esa recuperación. Viene Anatoli. Abajo William para recuperar. Le cae de nuevo para montar el contragolpe a Adri. Es buena, 1-1. No puede definir. Intenta rehacerse otra vez Alex Gea, pero se le acaba quedando Carlos. Balón directo. Anatoli de cabeza, la dejaba. Venía Jorge a la recuperación y la consiguió. Sale desde atrás Adri. El golpeo directo. No sale por línea de banda. Pilas, que quiere hacerse grande ahí. Presión alta ahora de Pilas. Carlos, que no se lo piensa. Balón directo otra vez. Con el hombro Anatoli, pero claro, no hay nadie dentro del área. Ese pase era una buena idea, pero no hubo lugar ahí a conseguir algo más de esa jugada. Balón en corto, saliendo desde atrás. El remate de Anatoli se perdió en área pequeña y no pudo dirigirla hacia la portería. Se lamentaba ahí el 16. Balón al área de nuevo. Buscaba Anatoli de cabeza por encima
Han consumido ya 3 de partido. Cambios, entra Dudú de nuevo. Y Monde. En corto para William. Quedan 9 de partido. Rivas Jarama queriendo agarrarse de alguna forma al marcador. Son 7 de distancia. Lo ha conseguido al principio, no dejando que se marchase. Más de 3 goles. Llevando el partido ahí, pero se le ha complicado en los últimos instantes. Falla ahora Dudú. A ese remate. Y está ahí William conversando con el árbitro de la contienda, con Mario Sánchez Sancho. La pone ya en juego Rivas Jarama, la presión altísima, 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 pero con falta. Hubo falta ahí en la recuperación de Jabel. No se lo cree el 11, pero sí. La falta, que la golpea directa con botecitos. Venía el balón de Asen, goleador en la tarde de hoy. Al igual que Alex Gea y Jorge, el Capi. Marcó un buen gol de falta. Alex Gea, no Jorge, perdón, el Capi. Pero no ha sido la tarde del equipo madrileño, que quiere el cuarto. Alicante San ya en dobles dígitos con los 10 tantos. Cambios constantes de portero y muy efectivos, los dos. Carlos en esa faceta más de asistente, sobre todo con la mano. En el caso de Massa hay que decir que bigoleador y posibilidad de tri. Si luego… Uy, mira, se animaba precisamente. Hablábamos de Carlos como asistente y no como goleador. Pues toma remate que saca desde atrás para intentar meter en apuros al equipo rival. Y lo intenta ahora de nuevo Alicante San por medio de Carlos, que sigue pese a la pérdida en la presión. Atrapa ahora Carlos también, guardameta. Balón en largo buscando a Dudú. La rotación también yo creo que le ha venido bien a Alicante San. Ha ido cambiando constantemente de jugadores que iban frescos. Y lo cierto es que, como decimos, le ha sentado muy bien. Y de momento marcando claramente la diferencia. Tiempo parado ahora mismo. Vemos ahí a Anatoly sacando una piedra. Siete quedan de partido. Aquí a la orilla de la playa de Cala Reona. Saliendo desde atrás. Buscando ahí el golpeo, no lo encuentra. Club Deportivo Rivas Jarama. Un poquito menos de 7. Campo 2 aquí, grupo 2, primera división, segunda división, perdón. Alicante San Fútbol Club, Club Deportivo Rivas Jarama.
Golpeo desde atrás. Uy, a punto de meter un auténtico golazo. Podría ser. Bahía de Mazarrón, Torrejón. Balón atrás de nuevo para William. En largo. Bicicleta a un lado a otro. El golpeo. Uy, era buenísima la idea ahí de Alex, pero no pudo ser con la ejecución que él probablemente planeaba, pensaba, dilucidaba en su cabeza. Y ahora de nuevo Alicante San con ese golpeo. William formidable abajo. La deja atrás ahí. Cuidado Asen. Devuelve sobre William. Quedan 6, menos de la mitad de este tiempo. Y Massa que la pone en juego con delicadeza sobre el capitán. Otra vez por arriba. Mucho toque de los nipones. Mucho toque. Marcando la diferencia. Balón dentro del equipo verde. Va a hacer ahí un lío Asen, pero con calma y tranquilidad. Pase de la muerte y malo de Anatoly. Roba Asen y el balón que ahora que, fíjate, iba a decirle que está costando salir del campo y fíjate, ahí también le ha costado la falta. No, es el saque de banda, saque lateral. Decíamos, está corriendo rápido ahora el tiempo en este último tiempo. En el campo número 2, el Alicante San FC 10, Club Deportivo Rivas Jarama 3. Está siendo una goleada por parte del equipo alicantino, que ahora sí que está pasando un poco más rápido en el último tiempo. Bueno, increíble la jugada ahora que se estaba sacando Asen de forma individual. Lateral para el Rivas Jarama. A punto de llegar a los últimos 4 de partido. El balón saliendo desde atrás ahora. Cuidado, Asen. Le quedaba un golpeo franco, pero no pudo definirlo. Directamente sobre Anatoly. Bueno, qué tremenda chilena que se ha jugado ahí el 16. Muy buena, ¿eh? Muy buena. Y ahora el capitán Jorge buscando un gol de bandera como el que ya hizo de falta. En este caso buscando también desde su propio campo una volea tremenda. El balón en la derecha, dentro del área, otra tijera, sale William, balón muerto y el 11º. El 11º a placer de Anatoly, hat-trick. El 16, intratable. Y goleada absolutamente histórica de Alicante San. No hay manera de reducir a este equipo de momento. Que marcha con paso firme de momento hacia el liderato. Los 5 goles de ayer y los 11 que van hoy. Doble victoria. Luciéndose y practicando un gran fútbol playa, hay que decirlo, sí señor. El balón que lo lleva Massa en busca del hat-trick, lo veremos. Balón al interior. Balón de Massa, la levanta, intenta de nuevo, vienen a presionarle ya, Alex ahí no permitía que saliese directo. Massa de nuevo abriendo a la izquierda. Anatoly. Espera dentro del área, no llega al remate, sí al segundo palo. Jabel chilena para meterla dentro, pero sale por línea de fondo.
Directamente William. Para que atrape Massa otra vez. El balón de Massa. Abriendo a la izquierda el capitán, que se lo toma con calma. Se consume el tiempo, 2 minutos para que se confirme la victoria. Y fíjate, Massa que se jugaba el hack-trick, ahora de nuevo la quería empalar. Y ahora Cabel buscando línea de fondo, el pase atrás, buscando el 12º ya, Alicante. Ha sido muy superior, desde luego que sí, al equipo madrileño. Y eso que empezó ganando, pero cuando empezó ganando pronto y en cuanto se plantó bien sobre el terreno de juego, Alicante San ha demostrado por qué fue campeón autonómico hace poco. Cuidado ese balón, de nuevo para Massa, que la pone rápido en circulación, la baja Cabel. 1 minuto y medio queda de este partido. Ha sido una auténtica goleada, 14 goles que hemos visto, sí señor, en el campo 2. Grupo A, segunda jornada de la segunda división masculina de fútbol playa. La jugada individual ahora se la quería hacer Alex Gea el solo. Aguantando el balón. La pone Dani, el capitán Jorge, le encimaban, pedía la falta, no se señaló. Con todo ahí peleando, ahí Cam, que quiere su golito también, abajo. Uno de los pocos que no ha metido en Alicante hoy es Cam. Nacho tampoco, finalmente. Balón a la derecha, mira Jorge, tiene para el cuarto desde ahí, desde la banda. Se le quedó demasiado anclado el balón. Se hace unos toquecitos ahí, pero el físico tampoco llega. Buena paliza se ha pegado hoy Rivas también. La parada de Dani, buena estirada, sí señor, hay que decirlo. Y estamos ya en los últimos segundos de partido. Como decimos, el balón que ya sale poco. El mal del comentarista 2 veces seguidas, pero lo cierto es que se ha jugado muy rápido este último tiempo. 20 segundos para la conclusión del partido. Rivas Jarama, que también entrega ya las armas después de un resultado duro. Vemos ahí también a Miguel Hernández Sánchez, dando minutos a todos los que puede. Últimos 15 de partido, Dani. Sale de atrás Alicante, Dudú quería un poquito más, quería el hack-trick, el balón arriba, desviado, se acaba el partido. Alicante San Fútbol Club 11, Club Deportivo Rivas Jarama 3. Se salda con una goleada para el equipo alicantino, 2 victorias en 2 jornadas, 6 puntos y a lo más alto de la clasificación. Enseguida vamos con los partidos de las 9, no desconecten, de la Real Federación Española de Fútbol, que tenemos más fútbol playa a partir de la tanda de las 8. En nada, en 20 minutos comenzamos. Y ya termina también el partido de las 6:30 en el campo número 2 con clara victoria del Alicante San ante Rivas Jarama. Triunfo de los alicantinos por 11 goles a 3. Y el Alicante San, que al igual que ya han hecho antes el Benidorm Folletes y el Barcelona Beach Soccer Club, consigue su segunda victoria en estas 2 jornadas. Así que ya tenemos 4 de los 6 partidos de hoy jugados. A las 5 los Alcázares 3, Benidorm Folletes 6 y Mazarrón Fútbol Base 3, Barcelona Beach Soccer Club 9. Y terminados hace unos minutos, Black Wolf Academy 2, Spartan 2. Y hace apenas unos segundos, Alicante San 11, Rivas Jarama 3. Así que ya pensando en los partidos de las 8 de la tarde, los que cerrarán la jornada 2. En el grupo norte de la segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Playa. Campo número 1, Bahía de Mazarrón, Torrejón. Y campo número 2, Playas de San Javier, Collerense.